Buenas, ¿se oye? Hace una semana casi no se me veía. En primer lugar, quería daros la bienvenida y las gracias por estar aquí, evidentemente a Pedro, a su familia, amigos, a los socios y a otros miembros de la asociación que están aquí y nos acompañan, y a Pedro que acaba de llegar. ¿Sí? Muy bien, como ya sabéis, creo que conocemos todos a Pedro, que es uno de los mejores ponentes que tenemos en la ciudad, y más con temas que le gustan, como la historia ya tirando a moderna, ¿verdad? Sí, ya, estamos cercanos. Y creo que es un tema que muy frecuentemente pasamos por encima. Es decir, en la fase de Pamplona, la evolución de Pamplona coincide con el llamado. Bueno, cuando, digamos, Navarra asume ese papel en la corte de los primeros Borbones, cuando se crea una parte importante de las fortunas que forma esta ciudad, y cuando por fin, digamos, Pamplona pasa de ser una pequeña ciudad a una ciudad en la que los palacios, los monumentos y hasta la fachada de la catedral reflejan ya otro nivel. Y como no le quiero quitar ni una palabra más a Pedro, nos damos por escucharles. Bien, bueno, como soy tú. Buenas tardes y gracias, ¿no? por venir aquí. Como ha dicho Miguel, pues efectivamente pues, el siglo XVIII pues, es un siglo que muchas veces, bueno, pues, entre otros, pasa un poco, ¿no?, desapercibido. Llegamos luego, ¿no?, a la víspera del siglo XIX con la guerra de la independencia, la invasión napoleónica. Claro, es como que el siglo XVIII ahí se queda, ¿no?, ese siglo de empelucaos de Ángel María Pascual. Pues bueno, pues vamos a dar un paseico por Pamplona durante esa centuria, viendo realmente que fue un siglo de transformaciones muy intensas en la ciudad, a través, ¿no?, de estos movimientos ilustrados de sanidad, de urbanismo, que hace pues, un lavado de cara de Pamplona muy importante, que a día de hoy todavía lo tenemos ahí y podemos dar un paseico tranquilamente y vemos muchos de los lugares que ahora vamos a pasear por ahí, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el siglo de, el siglo de las luces, ¿no?, de la ilustración, la obra navarra, pero claro, con toda luz también hay oscuridad. Y es curioso porque el siglo XVIII empieza con una guerra y termina con otra guerra, ¿vale?, que va a afectar a Navarra en mayor o menor medida, dependiendo qué conflicto estemos. Y vamos a empezar en el año 1700, ¿no? El 1 de noviembre de 1700 moría, sin descendencia, el rey Carlos II el Hechizado, ¿no?, el último de la Casa de los Austrias. Gravísimos problemas de salud desde que nació. La verdad que una vida un tanto triste, ¿no?, pienso yo, por lo menos es la manera mía de juzgarla, ¿no?, de 30 y pocos años, pero ya desde el principio, pues debido a sus estados de salud, pues eso tenía que ser una visión de buitres rondándole la cabeza, ¿no?, pues viendo a ver en qué momento va a fallecer y quién se va a repartir el pastel de lo que por aquel entonces todavía era el Imperio Español. Entonces yo creo que es como una especie de vida un tanto, pues como digo, ¿no?, un poco tristica, ¿no?, pues de decir, bueno, me quieren para lo que me quieren, ¿no?, y estoy aquí, pues todo el mundo esperando que deje de respirar. Es curioso que os voy a leer unas semblanzas de la época que hablan del rey Carlos IV, Carlos II, para que veáis un poco lo que dicen de él. Dice: Carlos creció raquítico, enfermizo, con frecuencia era atacado por violentas fiebres que lo postraban en cama. Apenas subía en su carruaje, los vómitos lo obligaban a desistir del viaje y cuando estaba al aire libre le supuraban los ojos. De corta inteligencia, aquí se cubre de gloria, además de estéril, lo que acarreó ese conflicto sucesorio al morir sin descendencia, ¿no? Luego dice de él también, mirad esto, comenta a los 20 años el nuncio del Papa, el informe que manda al Santo Padre, dice así: el rey es más bien bajo que alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo, la cara larga y como encorvada hacia arriba, el labio inferior típico de los Austrias, ojos muy grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delicado, el cabello rubio y largo y lo lleva peinado para atrás, de modo que las orejas quedan al descubierto. Por ahora está dando pues una descripción normal, ya la empieza. No puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia. Ahí, con la puerta grande. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común tiene un aspecto lento, indiferente, torpe e indolente, parecido estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. El informe de Carlos II, ¿no?, pues el Hechizado, pues deja a la vista pues como
por todos los lados. Le están observando, esperando cuando ya se retire de este siglo, pues para repartirse, como no, digo, el pastel del Imperio Español. Y empieza esta guerra con dos candidatos al trono de España. Por un lado tenemos a Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, poderoso Luis XIV, que hace todo lo posible para poder meter la mano en España, en este caso a través de su nieto. Y por el otro, el archiduque Carlos de Austria, que era hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I. ¿Qué ocurre? Que aquí los diferentes países de Europa se van a posicionar por un lado o por otro según intereses. Pues unos van a apoyar al candidato francés, otros van a apoyar al candidato inglés, pero no por amistad, sino por intereses territoriales, políticos. Uno me viene bien a uno, me viene bien a otro. La guerra comienza en 1701, apenas un año después de la muerte del rey, y se va a alargar hasta 1713. Es una pequeña guerra mundial, porque por aquel entonces Europa tenía la hegemonía del mundo. Hablar de Europa era hablar de América, hablar de Europa era hablar de África. Entonces, pues al final, que todos los países estén metidos en este conflicto es hablar de una guerra planetaria, un mundial, ¿no? Pero salvando las distancias con las actuales guerras mundiales del siglo XX, claro está. En Navarra, bueno, pues Navarra van a apoyar al candidato francés, a Felipe. Bueno, pues podemos tener por diferentes razones. Yo me acuerdo en un libro hablaba de que, bueno, como es descendiente de los reyes navarros, bueno, creo yo que en el año 1700 exista, ¿no?, un gran peso por parte del pueblo navarro de decir vamos a apoyar a Felipe porque es el descendiente, ¿no?, de Enrique II el Sangüesino, ¿no?, de esos reyes del siglo XVI. Yo creo que es demasiado salto cronológico como para que se incline por ahí. Lo más normal es que apoyes al candidato francés porque tenemos frontera con Francia. Claro, y apoyar al candidato francés es eso, ¿no?, pacificar la frontera, tener un candidato que es pariente de Luis XIV, pues lo suyo. Apoyar a los austriacos supondría generar un frente de kilómetros abierto, ¿no?, con un enemigo que no tendría ni pies ni cabeza, ¿no? Sería una locura. Después de todos los años de guerra ganó Felipe V, Felipe de Borbón, y bueno, ya Navarra le va a venir muy bien, va a mantener fueros, va a estar ahí perfectamente, pues a diferencia de otros lugares como Aragón que pierde, ¿no?, porque pierde los fueros por apoyar al que perdió. Y entonces, bueno, pues empieza esta nueva monarquía de los Borbones, como ha dicho antes Miguel, ¿no?, es ahora Navarra, en la cual se va a llevar la corte de ilustres navarros, ¿vale?, que van a estar en el círculo de poder, ¿vale? Y bueno, pues para lo que es Pamplona también va a haber transformado un poco su idiosincrasia. Hasta entonces, en esas guerras que han tenido desde siglos, ¿no?, Francia y España, pues por intereses políticos y de hegemonía en Europa, pues se convierte en una frontera pacificada, porque el rey de España es pariente del rey de Francia y por lo tanto Pamplona deja de tener esa especie de consideración como de puerta militar que hay que defender ante un enemigo que es Francia, porque ya pues perdido, ¿no?, ese significado, ¿no? Pero aún y todo, vamos a ver cómo se sigue construyendo elementos defensivos, se sigue cuidando la muralla. Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Que seamos aliados no significa que entres hasta la cocina y que te dejemos las cosas demasiado fáciles. ¿Se pasa? ¿Sí? ¿Funciona? Vale. Aquí tenemos a Felipe V en la época, en el año 1713, joven, ¿vale?, porque luego podemos encontrar imágenes de él mucho más mayor, ¿no? Se casa Felipe V con María Luisa de Saboya el 2 de noviembre de 1701. Y aquí tenemos a María Luisa, y traigo un poco las imágenes del rey y de la reina, porque aquí en Pamplona ya vamos a empezar con un pequeño dato de que el año el 2 de noviembre de 1701 se va a levantar en la Plaza del Castillo, este es un grabado, ¿no?, que está en el Archivo General, un palco de madera para la corrida de toros que va a haber para celebrar ese enlace matrimonial entre Felipe y la reina, ¿no? Más o menos estaba la plaza antigua, Plaza de Toros en Pamplona, estaba en la Plaza del Castillo, como digo, en la esquina entre el Café Iruña, donde el pasadizo La Jacoba, ¿vale?, en ese sector, ¿no?, de la plaza, y se quitaba y se ponía, ¿no?, estaba hecha en este caso de madera. Bueno, pues durante mucho tiempo va a estar ahí ese uso taurino. De hecho, hay un dato curioso, claro, la gente, este palco de aquí sería para autoridades, la gente pues tendría otros más humildes, incluso los propios balcones de las ventanas de los edificios, ¿no?, que tenemos ahí. La única casa que queda todavía es la Casa de la Suscripción, que es esta que hace esquina con Chapitela, que es así que mantiene un poco la fachada de las que eran antiguamente, ¿no?, y se saldría pues a poder ver, entre otras cosas, las corridas de toros. Bueno, pues hay un dato curioso que en el año 1781
claro, la gente que se iba a ver la Plaza de Toros también había quienes se subían a los tejados. Y hubo una mala suerte de un señor que le pegó a una teja un poquito que estaba movida, se cayó y mató a uno, ¿vale? Que estaba viendo la corrida de toros, un tejazo en la cabeza en el año 1781. Bueno, Felipe, ¿vale? Felipe y María Luisa, es curioso porque en la boda, aquí vamos a hablar un poco, voy a abrir un paréntesis un poco de Sálvame Deluxe, ¿vale? Un poco de cosas, ¿no? Del matrimonio. Vamos a darle estas anécdotas a los personajes porque se les hace más vivos. Sabemos que en el matrimonio, esto a ver si va para atrás, eso es, 3 días tardó la reina en consumar el matrimonio con el rey, no lo tenía muy claro. Y después de 3 días, según parece, el rey Felipe mostraría una altísima adicción al sexo. Durante toda su vida debía ser una cosa espectacular, ¿vale? Lo que le gustaba a este hombre ir a por fresas. El caso es que el hijo que tienen, aquí tenemos a Luis I, hijo de Felipe, que lo traigo también para que veamos un poco cómo pues estas historias son tanto curiosas. A su derecha tiene a su esposa Luisa Isabel de Orleans, que se casaron el 20 de enero de 1722. Bueno, pues la cosa que el hijo de Luis también tenía tener su hijo de Felipe. Luis también tenía su personalidad un tanto peculiar, pero era ella. Os quiero leer un poco para que veáis qué cenas de Navidad debían tener entre el rey Felipe, que le gustaba mucho el turrón, y ella. Dice así: Luisa Isabel, su conductora extravagante, tenía un trastorno límite de personalidad. Se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente. Se negaba a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo civilino. También se dice que rechazaba tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engulía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera o no comestible. Su comportamiento parece ser que fue empeorando conforme fue pasando el tiempo, ya que de la noche a la mañana se le veía limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos, tejidos de toda índole en el palacio con el vestido. Se lo quitaba y se dedicaba a limpiar el suelo con su vestido desnuda. Luis escribió a su padre, a Felipe V, le dijo: no veo otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento. ¿Vale? Bueno, tristemente, Luis I morirá, ¿vale? Durará solo en el trono 229 días y falleció, y tuvo que su padre Felipe V volver a hacerse otra vez con la corona. ¿Vale? Pues un monarca que luego tenía unos cuadros depresivos tremendos, depresivos de Farinelli, el castrati famoso, ¿no? Pues le intentaba levantar un poco el ánimo, pero bueno, trayendo un poco al primer rey Borbón aquí a esta sala, a su hijo, a su esposa peculiar. Vamos a continuar con lo que ya es Pamplona. Vamos a meternos en lo que hemos venido, ¿no? A hablar un poco de Pamplona en este siglo. Aquí empezamos, vamos a tocar el tema primero de Pamplona amurallada, lo que es el mundo militar. Como digo, que aunque ahora ya somos aliados de Francia, todavía se sigue, ¿vale? Se sigue construyendo cosas. Tenemos aquí el ingeniero militar Vernon, en 1725 llegaba a Pamplona, y entre otras cosas pues se va a ampliar este sistema defensivo haciendo aquí lo tenemos, el fuerte de San Bartolomé, que está ahí donde la media luna. En la fotografía está bastante ya dejado, ¿vale? Pero bueno, ya habéis estado, supongo, el centro de interpretación de las murallas, ha quedado precioso, cómo está todo ya perfecto, la verdad que muy bonito, ¿no? Otra de las transformaciones que va a tener Pamplona, porque aquí este fuerte pues va a ser algo importante para defender ese frente que subía de la ripa de Veloso, de lo que hoy en día es la Cuesta Veloso de Burlada, ¿vale? Vamos a tener el virrey, el conde de Gajes, que está enterrado, como vamos a ver luego, en el claustro de la catedral. Va a construir el baluarte bajo de Nuestra Señora de Guadalupe y el Revenín de los Reyes, que son estas piezas que vemos ahí, que hace un par de semanas se hizo el torneo medieval, no sé si estuvisteis justamente ahí abajo. Bueno, pues se puede ver desde arriba, ¿no? Desde el baluarte de Redín. Bueno, pues otro añadido más, ¿no? En ese sistema defensivo de Pamplona, que se consideraría inexpugnable, aunque bueno, luego unos pocos años después se demostró que tampoco era tan inexpugnable cuando vinieron aquí las águilas de Napoleón. Bueno, otra de las cosas que va a hacer el virrey conde de Gajes, que tenemos aquí en el claustro, ¿no? El bonito sepulcro que tiene, que también hace poquitos años se limpió porque estaba bastante oscurecido y sucio, lo han dejado también muy bonito. Es la modernización de los caminos del reino. Esto es algo que yo a los alumnos, cuando estamos viendo esto de la ilustración, ¿no? También las reformas administrativas, pero es que las reformas de los caminos también son fundamentales.
No podemos tener un país moderno, ¿vale? con una economía, un comercio, si no cuidamos los caminos. Y parece que es menor, ¿no? Pues como más llamativo el decir, mira, y construyó este fuerte y se hizo estos palacios, y dices, ya, pero si no tenemos unos caminos decentes, no podemos tener un país moderno. Fijaros un dato que leí hace mucho tiempo en un libro de José María Iribarren, que decía que de Tudela a Pamplona, en el siglo XVIII, en diligencia, se tardaba 15 días, ¿vale? 15 días de viaje en diligencia, pasajeros. Claro, otra cosita sería, ¿no? el que va a uña partida, ¿no? Un mensajero que va corriendo pues desde un lado hasta otro, sí que recorrería en menos tiempo. De hecho, se sabe que el 2 de mayo un emisario de Murat llegó a Bayona, tardó 4 días a caballo, desde Madrid hasta Bayona. Claro, habría ido destrozando caballos conforme iban pasando por las posadas, ¿no? Pero bueno, 15 días, fijaros, ¿no? Si no tenemos unos caminos, ojo, yo subo caminos decentes, 15 días de viaje. Entonces, bueno, pues el virrey Comendadres se preocupó por este tema y modernizó y mejoró los caminos que tenía el viejo reino de Navarra. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Pamplona que, aunque es de comienzos del siglo XIX, bien nos vale para hablar un poquito de cómo era entonces, porque la verdad lo que es el perímetro de la ciudad poco cambia, más allá de edificios puntuales, palacios, fachada de la catedral, fachada del ayuntamiento. Pero bueno, tenemos por aquel entonces, mirad, Pamplona a principios del siglo tenía 8.000 habitantes en el año 1700, y ya para el año 1783 había subido a 13.000, ¿vale? Tenemos ahí un importante salto. Pero es curioso porque uno de cada 50 vecinos era clérigo. En 1770 existían 4.000 clérigos en Pamplona, ¿vale? Repartidos en un montón de conventos, monasterios de la ciudad. Decía Víctor Hugo, decía, uno de los problemas que tenía España es que había demasiados monasterios y conventos, ¿vale? Pues fijaros, ¿no? De 13.000 habitantes, 4.000 eran clérigos, vivían en la ciudad de Pamplona. Esta ciudad, como digo, ¿no? Este Inexpo, pues sí, funciona así, ¿no? La practico. Esa muralla, ¿vale? Pues está defendida por 5 puertas fuertes, ¿vale? Que hoy en día la única que nos queda es el portal de Francia, tristemente, porque al final, pues bueno, los aires de modernización estoy hasta las narices de ese corsé de piedra, ¿no? De finales del siglo XIX, hizo que se llevaran todo por delante, ¿no? Incluso algunas casi sin sentido, porque vamos a ver algunas puertitas. Mirad, las puertas están repartidas de la siguiente manera. Lo voy a decir ahora aquí en un orden y luego en las fotos igual mano, pero lo comento, ¿no? Tendríamos una puerta que sería la del abrevador, la del Zumalacárregui o Portal de Francia, que es la que actualmente sí que queda, que estaba aquí, ¿vale? Tenemos luego la de San Nicolás, que estaría más o menos Avenida San Ignacio, para que nos hagamos una idea, ¿no? El edificio de Zara, ¿vale? Pues esa zona de ahí tendría, no quiero hacer publicidad de Zara, pero bueno, es para que supongo que todos los que estamos aquí en algún momento, mi madre ha entrado muchas veces a Zara, o sea, sé perfectamente dónde está la puerta de San Nicolás. Vale. Luego tenemos también el portal nuevo, que hoy en día, bueno, pues lo que queda es ese arco que está hecho a la manera como si fuera una fortificación, pero bueno, que es un arco de hace poco, relativamente. Tenemos el portal de la Rochapea, que este de aquí era uno de los innecesarios de tirar, porque realmente el tráfico que había a principios del siglo por esta puerta no era tanto como, por ejemplo, el de la Puerta Nueva, ¿vale? Que este sí que va a subir la avenida Guipúzcoa y ahí hay que abrir porque era una puerta pequeñita, o el de San Nicolás, porque con el ensanche ya no tiene sentido mantener ese arco. Este de la Rochapea pues habría sido algún vecino que tendría un amigo y dijo, tira también este, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido el mantener el del abrevadero, pero el de la Rochapea es una pena porque era bien bonito. Luego había otras puertas más pequeñas, por ejemplo esta de aquí, la Tejería, que en este caso no era una salida, vamos a decir así, tan importante como las otras, sino que daba acceso a la bajada del río Arga. Vamos a ver alguna foto. Y por último tenemos la de la Taconera, ¿vale? Que está aquí, también salía. Había otra que es la Puerta del Socorro, que estaba aquí en la Ciudadela, que todavía sigue estando, pero esta no es una salida de la ciudad, esta es una puerta ya pues, con el sentido de la Ciudadela militar, ¿no? Pero bueno, también sería una entrada a la ciudad. Aquí vemos, ¿vale? Estas fotografías de las puertas, la puerta de San Nicolás, que ahora está donde los patos de la Taconera, donde se reconstruyó, ¿vale? Sería una de las entradas, con unos puentes en zigzag, ¿no? Pues para que no sea la entrada recta, ¿no? Para poder defender mejor, ¿no? Esa entrada en caso de ataque. Aquí tenemos esta de aquí, perdón. Sí, no. Esta de aquí tenemos la de San Nicolás.
en la entrada a la ciudad de Pamplona. Bueno, pues tendríamos aquí la iglesia más adelante de los Redentoristas, ¿vale? Pues la avenida San Ignacio, ¿vale? Esto creo que fue, si no me equivoco, en 1915, cuando se tira, me parece que estamos ahí hablando de principios del siglo XX, el dato del año exacto creo que es 1915. Tenemos el Portal de Francia, que es, como digo, el único que queda. De hecho, además, todo lo que es el sistema de subida y bajada del puente levadizo también es un tesoro para Pamplona, porque sale de las fundiciones de Salvador Pinaki, de este pamplonés, ¿no? que ayudó mucho en el asedio carlista de 1874-75, tenía una fábrica donde el molino de Caparroso. Bueno, pues de las pocas cosas que queda de su fundición es este sistema de poleas, ¿no? Y de cadenas que todavía, ¿no? Pues abre y baja con los Reyes Magos cuando vienen aquí en Pamplona. Vale, esta fotografía también está muy bonita, está en el Portal del Abrevador, de Zumalacárregui y el Portal de Francia, ¿no? Pero en la parte interior podemos ver las casetas, de hecho están sentados, ¿no? Ya viste, está de pie los guardias, ¿no? de las casetas, que a día de hoy, si pasáis, se puede ver este de aquí, la marca del tejado. Ya han quitado estas casetas, pero se puede ver dónde encajaban, ¿no? Estos tejadicos en la pared, todavía quedan restos de esto. Este de aquí es de los menos conocidos porque es muy difícil. La verdad que hay pocas fotos. El Portal Nuevo de la avenida Guipúzcoa, subida a las Recoletas, está la parte de fuera de ese portal, que como digo es menos fotografiado. La verdad que hay muchas más fotos de la Rochapea, de otros, pero en cambio el Portal Nuevo pasa un poco más desapercibido. Este es el interior, lo mismo, unas casetas, ¿vale? Que es donde estarían las casetas de los guardas, portalero, las casas de arbitrios, donde se tenía que dar parte de los productos que traías aquí a Pamplona para poder vender, ¿vale? Para venderlos. De hecho, alguna vez siempre he contado una anécdota, la voy a contar rápidamente porque la verdad que es muy curiosa, de una vez en el siglo XIX que detectaron que había gran cantidad de vino en la ciudad que venía de fuera, pero bueno, el que se hacía alrededor de Pamplona debía ser eso una cosa que se bebía por obligación, y parece ser que empezaron a detectar una entrada de vino que nadie sabía cómo se había podido meter, ¿no? Al final, ¿qué ocurrió? Que empezaron a investigar y vieron que un aguador que traía el carrito con bidones de agua de la fuente de la Teja, la fuente del canal, perdonad, que estaba donde Ezcaba, la zona de Ezcaba, y este debía traer los barriles con agua, pero con un doble fondo, y debajo del fondo pues metía el vino, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando le pararían a mirar, venían agua, pero en realidad estaba trayendo tintorrito. Y entonces hacía una jotica que, como decía, el agua del canal se hace vino en el portal. Decía la tonadilla, ¿no? Que había un milagro como de los peces y los panes, de que el agua se convertía en lagunas de canal, ¿no? Mejor dicho. Vale, pues esta entrada al portal, como digo, el Portal Nuevo, y luego esta es más icónica, ¿no? La puerta de la Rochapea, ¿vale? Pues la parte del exterior, la subida, y aquí tendríamos la parte interior, de la cual quisiera destacar este edificio que se ve aquí un poquito, que aquí tengo la siguiente, se ve mucho mejor, lo podéis ver, ¿no? Está la caseta de libros, que es la única caseta que quedaba en Pamplona de la época, ¿no? De las que tenían estas puertas, y que ya pues, el ayuntamiento hace un tiempo ha tenido a bien, ¿no? Pues restaurarla, y la verdad que ha quedado bonita. Bueno, pues ahí está, ¿no? Con también estas columnas de hierro forjado que también salen de la fábrica de Salvador Pinaki. Creo que, según tengo entendido, van a hacer un centro de interpretación del encierro, puede ser, me parece que es una cosa que era una pena, porque en Pamplona es el lugar que es visitado por muchísimos turistas, ¿no? Por donde sale el encierro, que tuviésemos esa caseta que se estaba cayendo a cachos, y es, como os digo, ¿no? Es el único testigo que queda de esas puertas amuralladas que tenía Pamplona, ¿vale? En todos estos siglos, ¿no? En el siglo XVIII y demás. Y esta sería la de la Tejería, que bajaba al río, una puerta pequeñita, menor, ¿vale? Que daba acceso al río. Bueno, pues luego ya, que es el sistema de muralla, pues ha cambiado. Si nos damos un paseo por la ciudadela, sería la que verían durante el siglo XVIII, esas murallas, rebellines, contraguardias, algunas nazis, ¿vale? Y poco más. Voy a... Perdón, un poquito de agua, que entre girar y girar la cabeza se le taca un poco. Mirad, una cosita que se me va a quedar en el tintero y no quiero, para que veáis la función de estas puertas. A las noches se cerraban todas, menos una, que era la que se podía entrar y salir de la ciudad siempre y cuando tuvieses algún tipo de permiso o de qué vas a hacer, ¿no? Porque entonces había que cuidar, ¿no? Las ciudades se cerraban porque era una cosa a proteger, incluso nadie podía quedarse en las calles. Si tú no tenías hogar, tenías que salir de fuera.
Por la noche, ¿no? Pues los serenos en su día, ¿no? Las autoridades a todo aquel que no tuviese el domicilio fuera de la ciudad, en Pamplona, en Madrid, en Toledo y en todas las ciudades de estas épocas. De ahí viene esa frase de estar en la luna de Valencia, ¿no? De esperar. La luna de Valencia, que era pues cuando iban a la ciudad de Valencia y no les daba tiempo de entrar antes de que cerraran las puertas, pues tenían que quedarse a dormir en la calle, al aire libre, al raso, ¿no? Bajo la luna, ¿no? De Valencia. Bueno, pues hay una historia muy curiosa que me encontré en el archivo que hace referencia, de hecho, a estas puertas, que es un documento del 23 de abril de 1683. No es el siglo XVIII, pero por pocos años, ¿no? Y entonces cuenta, el ayuntamiento es una carta dando aviso a las autoridades de la ciudad, a lo que es los cuerpos de seguridad y a los portaleros, para que, dice lo siguiente: el ayuntamiento mandó a Blas Ciguer, teniente de justicia de dicha ciudad, intime y requiera a la dicha persona, que solo se sabe tiene por nombre Marimacho, que dentro de tres días tiene que salir de la ciudad y de sus términos y no volver a ella. ¿Quién es este Marimacho? Era un señor que debía entrar en Pamplona, no sabemos por qué puerta, ¿vale? Pero se corrió la noticia de que había entrado un señor que iba de cintura para abajo vestido de mujer y de cintura para arriba vestido de hombre. El pobrecito pues tendría algún tipo de trastorno, que se enteraron enseguida los habitantes, 8.000 habitantes, esa historia en media hora sabe todo el mundo, y dieron el aviso de que tenía que abandonar la ciudad y a los portaleros avisar: ya se ha ido, ¿no? Pues mira, ha salido por la puerta de para allá, se va para Castilla, se va para Aragón, se va para ir al aviso, ¿no? Al avisar, es decir, que se vaya de la ciudad, no solo de la ciudad, sino de los términos de alrededor, ¿no? Y decir, si sale por la puerta tal, decirnos: mira, voy a la una, ha salido por tal. No encontré la respuesta de la salida, pero no se había quedado, porque si se hubiese quedado lo que le esperaría no sería muy agradable. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de modernizaciones, de transformaciones que va a tener Pamplona a nivel más, bueno, no es la muralla, sino que son calles, aceras, iluminación, que ojo, que eso es algo muy importante, ¿no? Empezamos por el tema del empedrado de las calles. Si nos vamos antes del siglo XVIII, Pamplona tendría el suelo de tierra batida, ¿vale? Cosa que, bueno, pues cuando llueve pues se generarían unos charcos, ¿no? Pues de barro interesantes. Y ahora estas ideas de la ilustración, estas ideas de bombero nuevas, de vamos a empedrar las calles. Dice, hombre, pues ¿no? Parece que se lo han inventado, pero los romanos ya, ¿no? Y muchos otros. Las calles se empedraron dejando atrás esta tierra batida, aunque habrá que esperar al siglo XIX para que aparezca el famoso adoquín, que todos lo conocemos, ¿no? La tierra batida de Macam, un ingeniero escocés que con grava machaca estas piedras, ¿no? Y se poniendo capa y aplastando, ¿vale? Para que se quede consistente y, bueno, pues, resumen, ¿no? Pues no te quedas con esos caminos de barro. Y luego otra cosa curiosa, se instalan las aceras. Es que también qué invento del siglo XVIII, ¿no? Pues parece que lo tenemos aquí. Mirad, aquí tenemos esta bonita fotografía que le he traído de la Cuesta del Palacio. Aquí tenéis el edificio del archivo municipal, que luego hablaremos de él, ¿vale? El seminario de San Juan. Y es curioso porque en esta época se colocan estas aceras, que son unos bloques de piedra de un tamaño, no se puede ver aquí muy bien, pero un tamaño grande. Tendrán unos rectángulos de 1,5 metros, ¿vale? Un rectángulo, 1,5 metros por tanto, que se fueron colocando uno al lado del otro, ¿vale? Y así pongo esta fotografía porque es curioso, porque se encontró ya en el siglo XIX, en 1876, un bolonés, Alfonso de Aretillo y la Reinaga, se dio cuenta de que en la Plaza del Castillo, una de esas losas que se utilizaban para hacer las aceras, tenía huellas de dinosaurio, ¿vale? Y dices, huellas de dinosaurio en la Plaza del Castillo, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues el hombre estuvo mirándolas. De hecho, son estas que vais a ver aquí. Esta sería la piedra, que es una fotografía que me cedieron del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, porque me puse en contacto con ellos, porque sabía que la tenían ahí. Este Alfonso de Aretillo la donó al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y está en la exposición. Estas piedras de las antiguas aceras, en este caso losas que se pusieron en la Plaza del Castillo, que vendrían del mismo sitio, más o menos, parece ser que de la zona de la cendea de Iza o del Valle de Hoyo. No he podido encontrar la cantera exacta. Sí que en el archivo municipal sí que hay documentos de los pagos a los carreteros, pero que dicen que viene de la cantera, pero no te dicen dónde.
¿vale? No te dicen cuáles, pero claro, podríamos tener, quién sabe, ahora mismo podríamos tener ahí un parque de ignitas, que son esas huellas de dinosaurio, y fijaros en La Rioja o en Teruel, aparecen 4 huellas y te montan un parque temático, ¿vale? Que turísticamente es muy interesante. Bueno, pues aquí en Pamplona tenemos estas, no sé muy bien, os voy a enseñar ahora una ampliación, pero mirad, aquí hay 4 huellas. Tenemos aquí una, otra, se ve un poco mejor, aquí arriba y arriba. Esta sería un detalle de una de ellas, ¿vale? Los dedos. Estamos hablando de una criatura llamada Arcosaurio, de hace unos 230 millones de años. Estamos en el Triásico. Sería esta cosita que si nos la encontramos por la Plaza del Castillo, a correr, ¿vale? El Arcosaurio, que vivían en zonas cerca a costa, en estas épocas geológicas, pues la zona de Navarra, además mucha parte estaba bajo el agua, ¿vale? Playa, de hecho hay muchos fósiles alrededor que son de naturaleza marina, ¿vale? Pues estos serían los arcosaurios estos de aquí, este bichito y este bichito. Bueno, pues aparecieron en la Plaza del Castillo y os he puesto esta de aquí, esta de la Cuesta Palacio, porque también hace muchos años, y estas sí que eran del siglo XVIII, estas aceras se sabe que se pusieron en 1770, ¿vale? Estamos en el siglo XVIII. Y en una por aquí estábamos nosotros trabajando en San Fermín de Aldapa, que salieron unos restos arqueológicos enormes, y nos dieron aviso de que se habían encontrado unas huellas de dinosaurio en la acera. Y claro, lo primero que pensamos es que va a ser huella de dinosaurio, será huella de algún perro que dejaba ahí en el cemento, pero no, efectivamente vamos. Y llevaba puesta ese bloque de piedra ahí pues desde finales del siglo XVIII. Ahora que no ha habido gente que ha pasado por encima y nadie se ha dado cuenta de las huellas, y es que eran iguales que estas, ¿vale? Eran similares, tenían también de la misma criatura, vendrían de las mismas canteras de Hoyo, de Iza, no sabemos de dónde. Unas acabaron en la Cuesta de Palacio y otras acabaron en la Plaza del Castillo, ¿vale? Pero tendríamos ahí, pues curiosamente, ¿no? Pamplona, pues unos restos de dinosaurios, ahí tenemos de todo, ¿vale? Bueno, pues las aceras se van a poner por toda la ciudad de Pamplona y esperemos, ojalá, en algún momento, pues si suena la flota y encontramos más huellas en las canteras, sería una cosa, la verdad, digna, ¿no? de tener. La que apareció aquí, en la Cuesta Palacio, está en el Museo de Navarra, en almacenes, no está puesta al público. Se quitó enseguida porque cuando empezó a correr la historia de la huella, dijeron, como no la quitemos, mañana a la noche ya la hemos visto, ¿vale? Porque vendrá alguna placa detrás, se la llevará, ¿no? Entonces la quitaron enseguida y la verdad que no la han expuesto, que es una pena, porque tampoco tenemos muchas huellas de dinosaurio en Pamplona, ¿vale? Sería bonito que en el Museo de Navarra pues apareciese, ¿no? este elemento. Vale. Otra de las transformaciones que va a tener la ciudad es la iluminación, ¿vale? La iluminación, en 1786, el ayuntamiento colocó 350 farolas de aceite, ¿vale? Para el alumbrado nocturno. Y cuando digo de aceite, estamos hablando de aceite de ballena, ¿vale? De cachalotes, Moby Dick, ¿vale? La novela, ¿no? Aceite de ballena, bueno, esta imagen de aquí son farolillos de época. Claro, de hecho, en el archivo municipal hace poco estuve mirando una cosa que no venía a cuento y me encontré con una carpeta de los pagos por la compra de aceite de ballena, ¿vale? Me acordé, tampoco le hice mucho caso porque no iba buscando eso, pero ahora, cuando estaba preparando la charla, dije, mira, qué casualidad, ¿no? Aceite de ballena. Fijaros, ¿no? Este alumbrado, este aceite, como digo, ¿no? Este aceite de ballena, tengo aquí un dato, aparece a través del espermaceti, es como se llama el aceite de ballena. El esperma de ballena, yo me acuerdo que yo estudié en el antiguo colegio de los maristas, que tenía un museo de animales disecados. Y me acuerdo que había una piedra blanca que ponía esperma de ballena. Claro, yo cuando en mi juventud, esperma de ballena era algo completamente diferente a lo que es, ¿no? Que es ese aceite blanquecino que se cogía en el cráneo del cachalote, ¿vale? Había que pescar el cachalote, como vemos aquí, acercar el cachalote al barco, subirlo la cabeza a la cubierta o atarlo a un lado del barco, hacerle un agujero en la propia cabeza, en el cráneo, y meter cubos con cuerdas, o si no, un marinero que esté un poquito delgado, meterse dentro del cráneo y ir sacando los cubos. O sea, lo que es el coger ese aceite es digno de elogio, ¿no? Para poder iluminar las calles. Aceite, se ilumina muchísimo, una luz muy potente. Un cachalote grande podía dar 2 toneladas de aceite de ballena, 2 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, pues Pamplona, como digo, pues a partir de 1700 finales del siglo XVIII se van a colocar estas farolillas, estos 350 faroles por toda la ciudad. La iluminación importante a la noche, pues que antes pues, no se tenía tanta consideración, pero bueno, en esta época moderna, ilustrada, nunca mejor dicho, ¿no? Ilustración, siglo de luces, farolillos y candiles por la ciudad. Es curioso porque os voy a leer
una cosa es la planificación de vamos a poner los farolillos y otra es cómo se van a mantener y cuidar esos farolillos, ¿vale? Porque está muy bien, se nos ocurren ideas, pero luego hay que mantenerlas. José María Jimeno, en el libro Historia de Pamplona, un libro que tiene Historia de Pamplona, dice una descripción de estos farolillos sacada también del archivo muy interesante. Dice: el proyecto entró en vía muerta al poco tiempo por desacuerdo del Real Consejo sobre el sistema de financiación propuesto por los regidores. Ya empezamos ya con problemas políticos para el mantenimiento de los farolillos, de los 350. Dice aquí: el alumbrado de farolas de aceite estaba a cargo de 10 faroleros, pero los años y los adelantos avanzaban y el magnífico alumbrado público irá apareciendo, entre comillas, decadente en 1815, deplorable en 1826, malo en 1830 y muy malo en 1831. ¿Vale? O sea, en 30 años hemos pasado de 350 magníficos farolillos a muy malos en la tercera década del siglo XIX. Bueno, pero la idea estaba ahí, ¿vale? Y se va a colocar, como digo, por toda Pamplona. Otra de las cosas que va a aparecer son algo que tenemos hoy en día que no le damos importancia, pero por ejemplo los números de los portales, placas con el nombre de cada calle, ¿vale? Que se van a poner nombres. De hecho, muchas de ellas en el archivo municipal, si van, están en la pared de decoración, pues calle Mayor, tal, bueno, pues con aquellos nombres, ¿no? Que todavía mantenemos, ¿no? De gremiales, ¿no? Pues de las calles de la época medieval. Algunas de ellas sí que se han cambiado los nombres, ¿no? Pero la calle Cuchillería, la calle San Francisco, ¿no? Y otras tantas, ¿no? Que no vamos a ponerlos aquí. Luego también otra de las cosas que va a aparecer son las canaletas para la bajada de agua y lluvia de las casas. Es que nos tenemos que imaginar, la pregunta es ¿cómo era una ciudad antes de estas reformas? O sea, nos llamaría la atención hacer un viaje en el tiempo, no solo por lo visual, sino por lo olfativo, entre otras cosas también, ¿vale? Porque la higiene brilla por su ausencia. De hecho, hay una novela que se llama El perfume, no sé si les suena, de unos crímenes, que las primeras páginas son preciosas. Es una descripción de París a través de los olores, ¿no? Y entonces va pasando por barrios, por calles, donde están aquí los pellejeros y los pescadores y tal. Entonces, claro, ¿cómo era esa ciudad? Ten en cuenta que estamos hablando de una ciudad que no tenía ni aceras, el suelo era de tierra, ni canaletas ni nada. O sea, llovía, caía el agua y ahí se montaba ya el embalse de Yesa en cuestión de minutos en la calle, ¿no? No había ni número de portales, ni nombres de calles. No quiero saber, ¿no? De correos, el pobre, que no había, ¿no? Pero se volvían locos, ¿no? Para las cosas estas. Mira, más cosas vamos a seguir, ¿no? Las casas, las formas, el tipo de vivienda, ¿no? El tipo de vivienda medieval va desapareciendo poco a poco, van cambiando. Esas casas se quedan viejas, casas de madera, muchas de ellas incluso todavía. A partir del siglo XVIII fueron desapareciendo. Los materiales, el ladrillo, va a ser el más común, sobre un zócalo de piedra, que se solía elevar hasta el primer piso, a diferencia de los palacios, que estos se hacen todo de piedra. Tenemos, por ejemplo, balconcillos, que por lo normal general en el siglo XVIII se pone de moda. Pasemos por Pamplona y podemos ver estas casas mezcladas con otras del siglo XIX y de principios del XX. Un balcón en el primer piso que es corrido, y a partir de ese balcón los de arriba son balcones sin vuelo, y el último piso ventanas, ¿vale? Solían ser así: balcón corrido primer piso, balcones sin vuelo el segundo, ventanas cuadradas rectangulares en el de arriba, ¿vale? Entonces esas casas son del siglo XVIII. Luego ya, a partir del siguiente, pues aparecen otras modas y aparecen ya más balcones de otra forma, ¿vale? Pero si por ejemplo nos damos un paseo por aquí mismo, por la calle Nueva, por la calle Mayor, perdonad, podemos ver estos edificios, ¿no? Pues de mediados, finales del siglo XVIII, con esos balcones, balcón sin vuelo y ventanas. ¿Vale? Y luego, pues cómo la cosa va cambiando. Y luego, además, otro sistema que es el portal, que me viene ahora a la cabeza uno en la calle Santo Domingo, que era una puerta de piedra de arco de medio punto, con una rectangular cuadrada al lado, que solía ser de tiendas, ¿vale? Entonces estaba la entrada al edificio con ese arco de piedra y una ventanita cuadrada a un lado. En la calle Santo Domingo hay una que mantiene todavía, lo que pasa es que ese arco de medio punto luego lo cortaron para hacer una puerta rectangular, pero mantiene esa ventanita que daba a una tienda, a un negocio, que vete a saber tú qué negocios, eso sí que han desaparecido, ¿no? ¿Vale? Esas tiendas. Vale, más. Vamos a hablar ya que estamos con el tema de las canaletas de agua y demás, hablando de lo que hemos comentado, del
el saneamiento, de cómo tenía que oler, ¿no? las ciudades antes, las cloacas. Vamos a hacer otro de las grandes reformas del siglo XVIII de Pamplona, que fue crear un sistema de alcantarillado, algo tan antiguo, ¿vale? Las cloacas romanas, de hecho la palabra cloaca, ¿no? El latín, ¿no? ¿Vale? El alcantarillo, eso ya es árabe, ¿no? Acequia, eso ya es árabe más adelante. En cambio, estas cloacas, aquí tenemos el conde de Ricla, que va a ser el ideólogo de esa transformación de la ciudad. Porque claro, ¿cómo era el sistema de limpieza antes de que hubiese unas cloacas? Pues era un grupo de gente con unos escobones y con un carro que iban por las calles pues 2 veces a la semana empujando todos los excrementos y todas las cosas que podían caer de las ventanas. Hay un informe de la Junta de Policía de 1760 que dice lo siguiente: al grito de agua va, y eso de agua es una manera de hablar, se vierten a las calles públicas desde las puertas y ventanas todas las inmundicias, aguas y basuras de sus habitantes, y para que sea menor el insufrible fetor, se prohíbe verter a la calle los légamos e inmundicias mayores hasta las 9 de la noche en invierno y a las 10 en verano. Vale, o sea, venga, que ya la campana de San Fermín está tocando a las 9, baja la basura. A la calle. Bueno, y como todas estas casas tenían algo de traspuertas, con campicos, pues bueno, pues también las cosas un poco más mayores pues se tirarían a la hierba de atrás, porque no es lo mismo echar el agua va que agua con cosas sólidas, ¿no? Pero claro, la labor esta de limpieza, como digo, aquí en Pamplona había unos basureros con 4 carros de recogida, pero decía que la mayoría de residuos iba circulando de manera espontánea y lentamente de las partes altas de la ciudad a las bajas, y de ahí caían por la propia gravedad al río Adra. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, pues de vez en cuando llovía y se agradecería, ¿no? Pues se llevaría, ¿no? Solitos estos pobres basureros con sus 4 carricos de recogida, pues agradecerían un buen chaparrón, ¿no? Bueno, pues este proyecto de saneamiento fue iniciado por el virrey Alfonso Funes de Villalpando, que es el conde de Ricla, que llega a Pamplona el 23 de noviembre de 1765. Y este vino con muchas ganas de reformar la ciudad. Entonces, ¿qué quiso hacer? Quería sanear todo lo que es este sistema de alcantarillado. Por aquel entonces Pamplona rondaría por los 11.000 habitantes, es ya un número grande como para no disponer de cloaca. Estamos hablando de una población un poco ya importante, incluso hacinada, ¿no? entre las murallas. Y también quería traer agua nueva, con el que luego será el acueducto, que vamos a ver. Entonces, claro, sobre la mesa puso tanto el saneamiento de la ciudad como la traída de agua. El consistorio de Pamplona le dijo: muy bonitas las ideas, pero vamos poco a poco, ¿vale? Porque no hay dinero para todo. Entonces se decidió, ¿vale?, al tiempo, hacer primero el saneamiento. Se inició en 1767, justamente el año en el que fue nombrado capitán general de Cataluña. Se tuvo que marchar, pero ya había dado inicio al proyecto. De hecho, luego, estando en Cataluña, dicen que se interesaba mucho por cómo iban las obras de esta cloaca. Tenéis aquí, mirad, estos son unos planos de las casas, que bueno, no nos vamos a detener en las plantas donde están las escaleras de subidas de los pisos, sino que nos vamos a centrar en las bajantes estas de aquí, ¿vale? Mirad esto, ¿no? Estos serían retretes, ¿vale? Con una ampliación, ¿no? Veis aquí las personas sentaditas, están pasando el rato, ¿vale? Pues de una manera civilizada, pues ayudándose por la gravedad, ¿vale? Pues estamos en una época ilustrada, ¿vale? Pues leyendo seguramente, mientras, ¿vale? Y estas pues caerá ese sistema de alcantarillado que se va a iniciar como digo, de Ricla. Mirad, aquí tenéis una sección de la cloaca, de la mineta, que va a recorrer todas las calles de Pamplona, accesos, ¿no? En las calles se van a poner piedras agujeradas para absorber el agua de las lluvias, los pluviales, las suciedades que van a caer en esta mineta que teníamos por toda la ciudad, ¿vale? Veis una fotografía que he encontrado de esa cloaca del siglo XVIII. Hoy en día ya no está, ya sabéis que hace ya unos cuantos años, en los años 2000, 3, 4, 5, por ahí más o menos, se hizo toda la reforma, ¿no?, del sistema de basura neumática de por todo Pamplona, la entibadora, famosa entibadora, que trajo muchos regalos arqueológicos, porque no siempre tienes la suerte de poder abrir, ¿no?, el suelo de una ciudad de más de 2000 años, pues porque a los vecinos les suele molestar eso de: oye, quitaros de casa que la voy a tirar y voy a ver qué hay debajo. Bueno, pues gracias a la entibadora y al meter los nuevos sistemas de basura y demás, pues pudimos meternos en el subsuelo de la ciudad y encontrar un montón de cosas pocas
medievales, romanas, muchísimas, murallas, mosaicos, un montón de restos que, claro, que pues estaban debajo de la mina. Sí que es cierto que a la hora de hacerla, la obra fue terrible, fue enorme, todas las calles del casco viejo, y en su momento seguramente también se habrían encontrado restos arqueológicos, pero claro, estamos en el siglo XVIII. No tendrían tanta consideración o conocimiento para decir, guarda esta cerámica que está visigoda, ¿no? O guarda ahí ya. Eso no tenemos dato. Bueno, pues esta cloaca, que a mí personalmente me tocó también estar trabajando ahí, y bueno, y la veía conforme íbamos haciendo el agujero y metiendo la nueva, excavando lo que salía, y veías la vieja, ¿no? La veías allá, pues, y poco a poco la ibas destrozando porque había que hacer la nueva. Luego, entre otras cosas, tenía salida aquí en el Baluarte de Palma, que hace poquito también se ha restaurado esta parte de aquí, ¿no? De la entrada de Pamplona. Ahí es donde tendría la salida, que acaba ahí a caer al río. El río, da igual que se modernice la sociedad, va a albergar la caca antes de la cloaca o después de la cloaca, ¿vale? El río se va a llevar todos los desperdicios, ahí no va a haber, ahí no hay duda. Bueno, pues esto sería una de las grandes obras, ¿no? Que va a haber en Pamplona. Ya solo hablando del sistema de agua, de saneamiento, estamos modernizando la ciudad de una manera brutal, ¿no? El poder decir, no, es que ahora todos los desperdicios ya van solas por tuberías y caen a esas cloacas, y las calles mejorarían una barbaridad en cuanto a higiene, luego iluminación nocturna, con las aceras, o sea, sería un lavado de cara, nunca mejor dicho, ¿no? De Pamplona del siglo XVIII, muy importante. Vamos a pasar, por ejemplo, ahora a la traída de aguas. No solo el proyecto que había de saneamiento iba acompañado también de esa traída de agua a la ciudad. Pamplona es una ciudad que tiene muchos pozos. En la Edad Media se contaban unos 400 en el casco viejo, lo que serían los núcleos, San Fermín, San Nicolás y Navarrería. 400 pozos naturales, aguas subterráneas, que algunos negocios de la ciudad siguen teniendo problemas de filtración, ¿no? Por las corrientes de agua subterránea que hay en el casco viejo. Pero no era suficiente pues para todo lo que se necesitaba ya en esa ciudad de miles de habitantes. Ese proyecto de traída de aguas, aquí tenemos a Ventura Rodríguez. Este proyecto, el Ayuntamiento de Pamplona va a contratar al ingeniero francés Francisco Benzi, que va a venir aquí a la ciudad y va a estudiar pues, todos los campos de alrededor, la cuenca Pamplona, para buscar una fuente, un manantial, ¿no? Pues para poder traer aquí este agua. Y este ingeniero hidráulico pues al final se fija en la localidad de Subiza, a las faldas del Perdón. Bueno, colabora Ventura Rodríguez, arquitecto que aquí Pamplona va a dejar también mucha huella, luego hablaremos de la catedral, quien diseña los planos para la conducción de agua. Pero al final, ¿quién es el que se arremanga y hace las construcciones? Santos Ángel de Ochandategui, que es otro personaje clave, como vamos a ver luego a continuación, en diferentes lugares de Pamplona. Este Ángel de Ochandategui nació en Durango el 31 de octubre de 1749, y en 1776 ya llegó a Navarra, trabajando en la iglesia de Santiago de Ponte la Reina, haciendo el remate de la torre, y poco a poco ya va a empezar a hacer trabajos para diferentes lugares de Navarra, y en 1780 salta a Pamplona y se instala en la calle Mayor. Por cierto, la casa la tenía cerquita de la iglesia de San Lorenzo. Y nació la iglesia de San Lorenzo, a este lado de aquí, donde vivía. Se sabe dónde vivía porque por el censo de Godoy, es un censo que nos regaló Manuel Godoy de 1797, que gracias a ese censo tenemos un montón de nombres de pamploneses que por otra parte si no hubieran quedado. María ahí en ese censo donde dice, vivía en la calle tal, en el portal tal, ¿quién es este de tantos años? Esto es mujer. Este criado, bueno, la verdad que es un censo que tenía su función, ¿vale? Económica, política, pero a nosotros pues ahora mismo pues, nos está trayendo nombres de personas que si no, pues se hubiesen quedado en el olvido total, ¿no? Bueno, y es aquí este Santos de Ochandategui donde va a empezar a ganar fama y se le va a dar la obra de la construcción de todo este sistema de traídas de agua desde su vida, el famoso acueducto de Noain, que lo conoce todo el mundo, aunque muchos piensan que es romano. Que, bueno, tenemos aquí ¿vale? A partir de 1785, estamos ya a finales del siglo XVIII, tenemos este acueducto que lo hace Ochandategui. Bueno, él y más gente, bueno, se suele decir, ¿no? El Cano dio la vuelta al mundo, dice, bueno, el Cano y los que le acompañaban, porque si solo sería el Cano,
pues no sé cómo, el solito, ¿no? Vale que era, pero bueno, pues Otxandátegui es el que va a realizar todo este sistema. Como veis aquí, ya tenemos desde Subiza, en la parte de abajo, todo el trayecto. En este momento, en este lugar, que es donde se hunde el terreno, es donde vamos a poner ese acueducto al aire, volante, ¿no? Que es el acueducto de Noain, y luego, como poco a poco, va girando Mendillorich hasta llegar a Pamplona. Quedan salteando a lo largo del paisaje. Si nosotros bajamos a Noain y por ahí quedan estas casetas, estas casetitas que son casetas a lo largo del trayecto del acueducto, ¿no? Pues para cuidar, bajar si hace falta limpiar algo o algo, ¿no? accesos al acueducto. Algunas de ellas ya pues desaparecidas o quitadas. Aquí veis, por ejemplo, Mendillorri, este edificio de ahí, Mendillorri, y aquí está alcantarilla, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Ese acceso al acueducto que está abajo, ¿vale? El acueducto, nosotros cuando decimos acueducto, nos viene a la cabeza igual el de Segovia, por ejemplo, ¿no? Acueducto romano. Acueducto es todo. Acueducto es todo. El acueducto es el que conduce el agua. Hay dos acueductos, el subterráneo y vamos a decir así, el de al aire libre, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que pasa es cuando decimos, mira, un acueducto, el de Noain, pero todo es ese sistema de acueducto, ¿vale? Entonces aquí sería el acueducto enterrado. Bueno, pues Otxandátegui va a realizar de una manera virguera, ¿no? Todo este proyecto y le añadirá más todavía, ¿no? A su currículum. Será nombrado director de caminos del Reino de Navarra, constructor del Ayuntamiento de Pamplona, maestro constructor del Ayuntamiento de Pamplona. O sea, en lo que es la carrera arquitectónica no puede llegar a más, ¿vale? Aquí en Navarra podría dar un salto a Madrid, pero en Navarra más no puede llegar. Y entre otras de las cosas que va a tener, que es algo completamente inaudito, en el año 1788, Otxandátegui, me lo quiero imaginar ahí en su casa al fondo de la calle Mayor a la noche, dándole vueltas al proyecto de hacer un canal navegable que uniese el Mediterráneo con el Cantábrico. Aquí se ha venido para arriba, el de Durango. Ha cogido y ha dicho, claro que sí. Vale, la idea está ahí, ¿no? O sea, ha habido diferentes momentos en los que se ha pensado, pero bueno, planificó este canal navegable que empezaría desde Tudela, desde el local de Tudela, aprovechando el canal imperial de Aragón, y subiría cerca de Pamplona, pasaría por Navarra, Pamplona está ahí, y el canal sería esto, ¿vale? Esto de aquí, esto es el río Ebro, ¿vale? Pasaría cerquita de la ciudad de Pamplona, enlazaría con el río Oria y de ahí al Cantábrico. Estamos en el año 1788, ¿vale? De haberse hecho, fijaros cómo habría cambiado la geopolítica navarra, ¿vale? O sea, ahora mismo seríamos un Panamá, un canal de Suez, ¿vale? Porque controlaríamos uno de los pasos, oye, pues un acceso, ¿no? del Mediterráneo al Cantábrico no es baladí, es una cosa importante. ¿Qué ocurre? Estamos en 1788. Un año después, el proyecto se llevó al rey Carlos IV para que lo estudiase, y de hecho se dijo que sí, que se iba a dar una vuelta a la cosa porque era muy interesante. Pero claro, un año después, en París, ¿no? Se monta una gorda, empieza la Revolución Francesa, y la verdad que Carlos IV no estaba como para abrir canales que costarían una auténtica barbaridad de dinero, unas obras tan cerca de la frontera. Entonces este proyecto pues se quedó, ¿vale? Pues podemos decir que tristemente, si no hubiese habido Revolución Francesa, pues quién sabe, ¿vale? Igual tendríamos a la península ibérica partida por la mitad, por la mitad no, por la parte del istmo. Tendríamos ahí ese canal de Otxandátegui, igual se podría haber llamado. Supongo que se le habría pasado por la cabeza mientras duerme en su cama. Canal de Otxandátegui, seguro. Su mujer se llama María, seguro que a la noche le decía, María, ¿qué tal suena? Canal de Otxandátegui. ¿Tú lo ves? Sí, cariño, sí lo veo. Venga a dormir, venga. Ahí está ya, Canal de Otxandátegui. Qué maravilla. Bueno, pues ha quedado ahí el canal de Otxandátegui y no se pudo hacer. Vale. Lo que sí se va a poder hacer y va a embellecer la ciudad van a ser estas fuentes que vamos a ver ahora. Aquí tenemos un retrato de Luis Palet, arquitecto de Madrid, de la Academia San Fernando, que se le va pintor, este es de todo, este no solo arquitectos, es pintor, escultor, ¿vale? De estos ilustrados. Y bueno, se le va a pedir, a raíz de esta traída de aguas, del Noain, de Subiza, que por cierto llegaba el depósito acababa donde hoy en día están los redentoristas, ¿vale? Ahí estaba la caseta de la traída de las aguas, entre otras, y ahí luego se distribuía por la ciudad. Entonces se le va a pedir
que diseñe una serie de fuentes para ya esa modernización de Pamplona, pues como Dios manda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver algunas. Empezamos esta imagen, ¿no?, que tenemos cedida por parte del Archivo Municipal de Pamplona. Esta sería la fuente de la abundancia, de la beneficencia, o conocida la fuente de la Mariblanca, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. La verdad que es una lámina preciosa, donde se pone ahí: traza para la fuente que ha de erigir en la plaza del Castillo. Está firmado por Luis Serafín López. Perdonad, Luis Serafín López era el secretario de principios del 19, se me ha ido a mí aquí Está por Luis Pared. Y bueno, pues es una lámina muy bonita, es perfecta, pero detecté un fallo, porque la fecha pone 1760, se ha confundido, le falta una C. Ahora ya es difícil corregirlo, ¿vale? Pero bueno, esta sería la fuente de la Mariblanca, la Plaza del Castillo, Plaza de la Constitución, por aquel entonces la plaza ha cambiado de nombre varias veces a lo largo, fijaros, ¿vale? La fuentita preciosa con la estatua, aquí estos pamploneses aquí abajo. Hoy en día, bueno, luego se desmonta y la Mariblanca, popularmente conocida como la Mariblanca, va a acabar en diferentes lugares. Va a ir a la Plaza San Francisco. La Plaza San Francisco estará hasta los años 20, finales de los años 20, creo, del siglo XX, y al final la tenemos jubilada, ¿no?, rodeada de jardines ahí en la Zacorera. La verdad que una estatua preciosa que representa eso, ¿no? Pues, realmente es la abundancia, ¿no?, la beneficencia. En la parte de abajo, no sé si ven ustedes desde el fondo, hay un cuerno de la abundancia por donde salen frutos, ¿vale? Pues es eso, ¿no?, es la fuente, el agua, ¿no?, pues como símil de que no va a faltar la comida. Y se le conoció popularmente como la fuente de la abundancia, de la Mariblanca, perdonad, por su parecido a esta fuente madrileña, que es del siglo XVII, que es la de la María, es una fuente de una Venus, que se le conocía como la Mariblanca. Entonces aquí en Pamplona pues empezaron a llamarle también a la estatua esta la Mariblanca por su parecido a esto, porque realmente el nombre pues, es apócrifo, lo habían puesto el pueblo soberano, como solía decir Alazuri en sus libros, ¿no? El pueblo soberano le bautizó como Mariblanca. Otra de las fuentes que va a hacer Pared es la de Neptuno, la fuente de Neptuno Niño en la plaza del Consejo. Tenemos también la fuente del Obelisco en las Recoletas, que ahora mismo está en el centro, pero originariamente estaba un poquito en un lateral, en una esquina, donde hoy en día hay un kiosco de pataticas y sigue estando ahí. Y luego otra de las fuentes es esta, ¿no?, la de Santa Cecilia, que estaba en el lugar donde se levantaba en época medieval esta ermita, la iglesia de Santa Cecilia. Lo que ocurre es que luego se quitó de aquí y se sube ahí a la plaza de la Navarrería, ¿no?, la plaza Zugarrondo, que es ahí donde está hasta ahora. Pero antiguamente pues estaba aquí. De hecho, esta calle es la calle Navarrería, y por aquí estaría la calle Curia, Calderería, ¿vale? Estamos en lo que se llamaba el Carrefour, que no... Carrefour, 4 caminos, ¿vale? Porque era Navarrería, Curia, Calderería, Mercaderes, ¿vale? Otra cosa es el Carrefour de luego a comprar la cena, ¿vale? Y luego tenemos otra fuente que pasa desapercibida porque no está en el lugar público, que sería la que está en el Palacio de los Condes de Gundulain, que está dentro, que también es un diseño de Luis Pared. Y digo porque pasa desapercibida, yo durante mucho tiempo yo no la conocía, porque al final vas por Pamplona y si no entras, ¿no?, específicamente a verla, pues no puedes verla, ¿no? Y entonces pues es otra de las fuentes, o no es tan ostentosa como por ejemplo la de la Mariblanca, ¿no?, tan grande, porque al final pues es una fuente que se integra en el interior, en el patio interior de los Condes de Gundulain. Bueno, pues con estas fuentes, claro, empezamos a añadirle adornos aquí a la ciudad. Recuerden que hemos empezado hablando de algo tan sencillo como el suelo empedrado. Luego le metemos las aceras, números de portales, nombres de calles, bajantes de lluvia de canaletas, cloacas, todo lo que es el sistema de recogida de aguas fecales de las casas que van a las canaletas, a estas cloacas. Luego el agua que traen de Suiza, nuevas fuentes. Oye, porque estamos dando un cambio a la ciudad, farolillos, ¿no?, iluminación, estamos dando un cambio a la ciudad muy, muy importante, ¿vale?, a lo largo, ¿no?, de todas estas décadas, sobre todo de la segunda mitad del siglo a finales. Luego hay otros edificios también que vamos a traer aquí porque son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la Santa Casa de la Misericordia, que se inaugura a principios del siglo, en 1706, que estuvo en el Paseo Sarasate hasta 1924, acabó luego en Barañáin y luego vuelve otra vez, ¿no?, a la actualidad, a la vuelta al castillo
castillo desde 1972, que es donde está actualmente. Aquí tenéis, ¿vale?, el edificio. Esto sería el Paseo Sarasate, ¿vale? En este lado, aquí a la izquierda, el Banco de España, ¿vale?, para que nos situemos en qué zona del paseo estamos hablando. Correos, Banco de España, ¿vale?, en este lado, el lado sur, fachada sur, aunque está mirando al norte, del Paseo Sarasate. Su misión, literalmente, consistía en acoger a los pobres nacidos o empadronados en Pamplona, darles un lugar donde poder vivir y transmitirles la doctrina y la fe cristiana. Para poder acogerse a su ayuda, los necesitados debían cumplir con las normas morales cristianas y trabajar para la ciudad. ¿Vale? Es un poco lo que es la presentación del fin de la Casa Misericordia. De hecho, durante muchos años la industria textil que realizaban los que estaban, ¿no?, en la Meca, en este edificio, pues era una de las industrias textiles más importantes de la ciudad, porque había mucha gente, ¿vale?, dentro de lo que es la Casa de Misericordia. No tengo foto, pero os voy a traer también uno de los sucesos que ocurrió en Pamplona el 17 de marzo, la madrugada de 1733. No hay foto, pues porque estamos hablando de una explosión que hubo del molino de pólvora. Obviamente no queda ninguna muestra. Y es que esa noche, como digo, se explosionó el molino de pólvora que estaba en la Rochapea. El estruendo debió ser tan grande que despertó obviamente a todos los vecinos de Pamplona, y esa onda expansiva debió ser tremendamente dañina. Os voy a leer una descripción que hace Joaquín de Muro, vicario de San Fermín, de este hecho. Dice aquí: año de 1733, en 17 de marzo, se encendió el molino de la pólvora y en él pasadas 100.000 arrobas de ella. Es indecible el asombro que ocasionó su estruendo, no habiendo uno en ciudad tan populosa que no juzgase ser estrago en tanta ruina. Temblaron todos los edificios, se abrieron muchos, cayeron muchísimos con tan universal daño que apenas hubo alguno que no tuviese que contar. Fue, a la verdad, mañana temerosa. Velaban vigas gruesísimas, caían sobre los edificios tablas, piedras, y cuanto en un sitio el más vigoroso puede arrojar el mayor enemigo. Ojo que estamos hablando de la onda expansiva, o sea, no estamos hablando de la onda expansiva, del molino que estaba en la Rochapea, ¿vale? Apenas quedó vidriera que no se quebrase, puerta que no la rompiese o la abriese, sintiéndose superior el daño en los lugares más descubiertos, como fueron la Santa Iglesia, el Carmen y Santo Domingo. ¿Vale? En el tejado de la Escuela de Cristo cayó una viga muy grande y a su impulso se desbarató el tejado y pasó el daño en las bóvedas quebrándolas. Bueno, al final, de hecho, termina con esta descripción, la Catedral de Pamplona, todo lo que tenía en las partes superiores, adornos de cimborritos, ¿vale?, cúspide, todo en la onda expansiva los arrancó. Las vidrieras que había en la catedral, creo que solo quedan, si no me equivoco, me parece que son 2 que se mantuvieron en el lado sur, ¿vale? En cambio, todas las del ábside, todas las vidrieras del lado norte que da a la plaza de San José, todas explotaron de la onda expansiva. El daño fue terrible, ¿no? Y al final, pues bueno, pues en este lugar al final decidieron alejar el molino de pólvora de la ciudad. Y en el lugar se instaló la fábrica de papel, que va a funcionar a partir de 1755, y que, bueno, pues de hecho en el archivo municipal muchísimos documentos. El papel que se utiliza es este que salía aquí en Pamplona, que lo miras a trasluz y hay un dibujo de un león, está plasmado, lo miras así un poquillo a trasluz y ves esa marca de agua, ¿vale?, de ese león de la fábrica de papel. Otro de los edificios característicos que se hace en el siglo XVIII es el ayuntamiento, ¿vale? Ese ayuntamiento, hace poco celebramos el 6º centenario, ¿no?, del privilegio de la Unión. Estos son los proyectos para la fachada de la casa consistorial, diferentes proyectos, ¿vale? El acabado, como veis, pues no se corresponde con los que tenemos, ¿no?, ahora. En el año 1752 se erige este nuevo ayuntamiento de estilo barroco. Para ello se va a demoler el anterior que había gótico, aunque debía ser un gótico muy tardío, y decían que era una casa que estaba ya, una casona que estaba ya muy vieja. Vale, pues tenemos en cuenta que son 300 años, no estarían tirando un edificio gótico de un nivel tremendo, ¿no? Sería más un edificio que se hizo casi urgido por la necesidad de crear ese ayuntamiento, ¿no?, con sus ya viejas estructuras. Pues este lavado de cara de la Ilustración dijo afuera, ¿vale? Y vamos a construir este que tenemos actualmente aquí, el barroco, del cual lo único que queda de la época de 1752 es la fachada, ¿vale?, entre otras cosas porque en los años 50, bueno, a mitad del siglo XX se tiró y se volvió a hacer otra vez, dejando únicamente la fachada. A destacar, por ejemplo,
Lo de dentro, una de las cosas que cuando digo en el siglo XX se tiró el edificio, una de las voces que más se elevaron fue la de la queja de acabar con las escaleras que debían tener ese edificio barroco, que debían ser unas escaleras de estilo imperial, ¿vale? Muy bonitas. Aquí veis, estos están subiendo al piso donde tendría el despacho del alcalde, con estos cuadros de los reyes de España que en su día dieron mucha polémica cuando entró en el gobierno, en un partido político, los quitó, no sé si os acordáis, no vamos a estar aquí haciendo publicidad de nadie, pero claro, como son reyes de España, los vamos a quitar, pues ya estaba, ¿no? Estas escaleras sí que dolió a más de uno y dijeron, vale, que el edificio hay que restaurarlo, ¿no? Ese edificio del siglo XVIII, pero hay necesidad de tirarlo todo, que al final decidieron, como vais a ver, tirar absolutamente todo el edificio. Esta es la parte de atrás, la plaza de Santiago, la cuesta Santo Domingo, ¿vale? Y aquí tendríamos la fachada, que está todo tirado, ¿vale? Todo demolido, ¿no? Entonces ahí sí que hubo un poquito, pues, cierta queja, ¿no? De por lo menos mantener algunas partes, como podían ser estas escaleras, que decían que eran muy bonitas, ¿vale? Bueno, mirando un poquito brevemente la fachada, bueno, pues la entrada, ¿no? Con la frase, ¿no? De la puerta está abierta para todos, pero mucho más el corazón, ¿no? La frase en latín que tenemos aquí de patet omnibus canaca, un poquito grosso, sacó una tira en el diario, no sé si os acordáis, ¿vale? De esta puerta y este mensaje de que la puerta está abierta para todos. Las estatuas también son, ¿vale? Las dos estatuas que está en el ayuntamiento pasan, no desaparecidas, pero como las llevamos viendo desde siempre. Por ejemplo, esta de aquí es la estatua de la prudencia, ¿vale? Sabemos que hay dos, la prudencia y la justicia, ¿no? Que están en la puerta. Pero si es curioso, vamos a mirar un poquito los atributos que tiene esta escultura. De hecho, la prudencia, si nos vamos a otras esculturas de la prudencia de otros países, solía representarse como una mujer y en la parte de atrás, en la cabeza, el rostro de un anciano. Tengo pendiente ahora, cuando se habla de aquí, el subirme a ver si detrás tiene el rostro de un anciano, porque como está de espalda no sabemos, pero es que hay representaciones de la prudencia con el rostro de un anciano. Ahora os voy a contar, porque mirad, en el brazo izquierdo lleva un espejo y en el derecho una serpiente, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vienen estos símbolos? La prudencia, ser prudente, no está queriéndose representar aquí como eso, ¿no? Como algo de ten cuidado, ¿no? Haz las cosas bien, sino una línea que sería, por ejemplo, Cicerón, Séneca, que es que la prudencia es el camino hacia la sabiduría, ¿vale? A través de la prudencia se llega a la sabiduría, decía Cicerón. El espejo es para mirarse uno a sí mismo, pero no en plan narcisista, no en plan de qué guapo soy, sino para, como decía el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Entonces esa prudencia, esa sospechación, ¿no? Esa tranquilidad, esa calma es para que te estés mirando y aprendas de ti, ¿no? Y aprendiendo de ti te vuelves sabio, ¿vale? Entonces se representaba como una jovencita y detrás la cara de un anciano, como la nueva vida y la antigua, ¿vale? Antes de estudiarte a ti mismo y mirarte al espejo eras de una manera, ahora eres de otra, ¿vale? Ahora eres sabio. Entonces eso es lo que representa el espejo y la prudencia. No que el Ayuntamiento de Pamplona va a elevar, ¿no? la virtud de alguien sosegado, calmado, prudente, sino que a través, ¿no? de la prudencia se llega a la sabiduría. Y luego la serpiente, en este caso, bueno, esto vemos que os estoy diciendo de Cicerón y de Séneca, ¿vale? Son ¿no? de época antigua, ¿no? Época romana, griega incluso. La serpiente ya es, vamos a decir así, es añadido del cristianismo, de la Biblia, de San Mateo. Porque dice en San Mateo, Jesús le dice a los apóstoles, vais a ir a evangelizar, a predicar, vais a ir a una donde hay lobos, ¿vale? donde estén rodeados de lobos. Entonces le dice, sed sabios como serpientes, ¿vale? En latín la Biblia dice, prudentes sicut serpentes. O sea, sed sabios de serpientes como serpientes porque vais a estar rodeados de lobos, ¿no? Entonces tenéis que ser listos como serpientes, ¿vale? Entonces ese es el motivo de que aquí en la prudencia aparezca el espejo como sabiduría y la serpiente, pues en esta mención bíblica de San Mateo, también de la sabiduría. Y luego por el otro lado está más sencilla, esta es la justicia, que una espada y una balanza. ¿Vale? Aquí tampoco le vamos a estar dando mucha vuelta, ¿no? al por qué la justicia lleva una espada y una balanza, ¿vale? El juicio. Arriba tenemos a las estatuas de Hércules con la maza, que como curiosidad no son las originales.
Estas se pusieron en el siglo XX. Las originales están en la calle Zapatería, en el edificio, hay uno de los edificios que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona, donde está el área de educación, el área de cultura, y tienen un patio interior donde están los dos Hércules que en los años 50, vamos a poner así, la mitad del siglo XX, creo que el Ayuntamiento, no sé si ha sido en el año 42, 45, me parece que es cuando se hizo, me viene a la cabeza. Bueno, la cosa es que se retiraron porque el arenisca que tenían estaban ya muy desgastados. Y entonces están ahí, bueno, pues el acceso supuestamente se puede entrar. Oye, ¿podemos ir a ver los Hércules originales? ¿No? Porque, como digo, estos de aquí son del siglo XX. Y ya para acabar tenemos la fama, que también esta es curiosa, ¿vale? Representa, es una mujer con el torso desnudo y es una iconografía también pagana. ¿Vale? Que lo que pasa es que la ilustración, ¿no? La vuelta a través del neoclasicismo más adelante, ¿vale? Vamos a ponerlo con una trompeta, ¿vale? La fama es la mensajera de Júpiter. De hecho, Mercurio suele compaginar con la fama el hacer de mensajera del dios, de dioses, ¿no? De Júpiter. Entonces, a través de ella hablan los dioses, a través de la fama. Trae información buena y mala, trae mensajes de los dioses bueno y malo, por eso se suele representar una trompeta doble, ¿vale? La trompeta que tenéis aquí, veis que tiene varios tubos, o sea, es compleja, no son únicas, porque la fama puede traer buenas noticias, pero también malas noticias. Entonces, por eso es lo que se pone ahí, no porque el Ayuntamiento de Pamplona es famoso, sino porque es que es el mensajero en este caso es el mensajero de Pamplona, ¿no? Del pueblo, los que están ahí dentro son los representantes y los que transmiten, ¿no? Las leyes y demás. Y luego otro de los elementos que tenemos hoy en día dentro del ayuntamiento, que también es de la época, es del año 1735, sería el escudo borbónico de la entrada. Aunque sí que es cierto que no era originario del ayuntamiento, sino que estaba en el Consejo Real, donde hoy en día está la Plaza San Francisco. Lo que pasa es que cuando se quitó en 1907, lo trajeron aquí, en el Ayuntamiento de Pamplona, que también tuvo mucho debate, ¿no? Hubo una época en la que se quitó, luego se puso, bueno, pues, estamos hablando de un escudo del siglo XVIII, ¿vale? Y bueno, que esté en el Ayuntamiento de Pamplona, pues lleva ahí desde 1907. Aunque bueno, el edificio donde originalmente estaba ya no existe, ¿vale? Que serían estas salas de las audiencias reales de la Plaza de San Francisco. Otra de las novedades que va a tener Pamplona es todas estas, ¿no? Edificios de personas ilustres, hombres que van a modernizar su casa o van a hacerla desde el principio de cero, ¿vale? Y van a aparecer, por ejemplo, tenemos el conocido como Palacio de Montespeleta, ¿no? Marqués San Miguel de Aguayo, aquí nuevamente, ¿no? en la calle Mayor, es un edificio de ahora, también del siglo XVIII. Tenemos el Palacio de Rozalejo, que el pobrecito sí que está un poco más dejado. De hecho, de aquí, del Palacio de Rozalejo, uno de los familiares era el ilustre Luis Laoiz, que el 2 de mayo estará en Monteleón, ¿vale? Junto con Velarde. Bueno, pues la familia de él teníamos aquí el Palacio de Rozalejo. Y luego tenemos otro que también es muy curioso, que sería el Palacio de los Navarro Tafalla, en la calle Zapatería. Que este de aquí me quiero detener un minutito, porque es el único que tenemos con el escudo herálico vacío, ¿vale? Entonces la historia es de Francisco Navarro Tafalla, que un poquito nació en Mérida en 1709, orígenes humildes, emigra a América. ¿Vale? No estamos hablando de ningún noble, es una persona que por necesidades pues me voy a hacer las Américas. A los 13 años, venga, hoy en día a los 13 años se compran la Nintendo, ¿vale? Bueno, pues en esa época emigró a América a labrarse un buen porvenir, ingresó en el cuerpo de caballería de las milicias de Buenos Aires, en 1725 ascendió a oficial y entra al servicio del virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava Galán, otro personaje también digno de parar y ponernos a hacer otra charla de Sebastián Eslava Galán. Y en 1740 participa en la defensa de Cartagena de Indias, ¿vale? Otro de los capítulos heroicos, ¿no? de nuestra historia. Gracias a esa trayectoria profesional y militar va a lograr una fortuna considerable, incluso admitirlo en la Orden de Santiago, que era algo que era prácticamente inaccesible para quien no tuviese origen nobiliario, ¿no? Fue ascendiendo poco a poco, accediendo a círculos de influencia que le llevaron a conocer a gente que de otra manera no hubiese sido. Y regresó a Pamplona aquí en 1755 como un rico indiano, con la bolsa llena de oro y bueno, el hábito de la Orden de Santiago. Siguió dando guerra,
hasta conseguir la hidalguía por sentencia de la Real Corte, consiguió que Carlos III le diese permiso para sentarse en las Cortes de Navarra en el brazo de la nobleza. O sea, así mismo se hizo, ¿vale? A base de fortuna, cabeza y estar en el lugar de mundo y hacer las cosas bien, ¿no? Y ese ascenso social meteórico hace que rompa esas fronteras sociales que eran completamente estancas, ¿no? Si tú nacías en las clases medias normales, tú no entrabas en el grupo de los privilegiados, ¿no? Hizo que los aristócratas de Pamplona, cuando se construye el palacio en 1758 en la calle Zapatería, uno de los más grandes y más ricos que había en el momento, pues claro, hubo muchas quejas. Incluso las familias nobles que había en Pamplona lo consideraron como un advenedizo y llegaron incluso a recurrir sus títulos diciendo que en realidad que no pueden ser porque tienen un origen campesino. Entonces, para no levantar más ampollas, ya bastante les estaba diciendo con la construcción de este palacio, el escudo herálico está vacío, ¿vale? No tiene. Es la piedra del centro, ahí no tiene ningún escudo suyo. Lo podía haber puesto, tendría, ¿vale?, el escudo de una rota fea, pero decidió no echar más leña a la hoguera, ¿vale? Pero es curioso. Luego tenemos otro de los edificios icónicos, lo hemos visto antes, que es el actual archivo municipal, ¿vale?, que es este seminario de San Juan, que realmente era un colegio mayor, ¿vale? El seminario de San Juan, colegio mayor, que fue construido en el año 1734. Aquí tenéis la entrada, aquí pone: este colegio de San Juan Bautista fundaron los señores don Juan Bautista de Iturralde, ¿vale?, de Iturralde, y doña Manuela Munarriz, su mujer, en el año 1734. Bueno, pues, este colegio mayor, seminario de San Juan, ¿vale?, actual archivo municipal de Pamplona, y vamos, un lugar clave para poder sacar todos estos papeles, ¿no?, de la historia de la ciudad. Y tenemos luego otro de los edificios icónicos que está considerado como, en su momento decía que era el más representativo de la arquitectura barroca en Pamplona, que es el Palacio Arzobispal, ¿no?, de la Plaza de Santa María, que se va a hacer también en el año 1736. Otra de las cosas, aparte de edificios, mira, esto es una imagen de un plano de Pamplona en el año 1521, me parece que está sacado como plano que tengo en Pamplona en casa, donde podemos ver la iglesia de San Fermín, ¿vale? La iglesia de San Fermín, aquí está el ayuntamiento, el antiguo, ¿no?, este dibujo, realidad y ficción, y fijaros la iglesia de San Fermín, que tiene el claustro, ¿vale? Tiene un claustro. ¿Por qué digo lo del claustro? Porque es que en el año 1758 se va a decidir hacer en la iglesia medieval de San Fermín una capilla digna de la Virgen del Camino, que desapareció en el lugar, pero claro, en el siglo XV. Lo que pasa es que no tenía una capilla decente, ¿no? Entonces, pues, a alguien se le ocurrió coger el claustro, la capilla de Santa Ana, ¿no?, y demás, y tirarlo todo. Claustro gótico hoy en día sería algo impensable, ¿no? De hecho, cuando entramos dentro de la iglesia de San Fermín, la gente que viene a Pamplona de visita se piensa que la capilla es la iglesia. O sea, cuando entras, lo primero que ves es pues el ábside y la nave, pero es que es la capilla de la Virgen. Realmente la iglesia sabemos que es esta de aquí, lo que es tan enorme, la capilla de la Virgen del Camino, que confunde y te piensas que es esa, ¿no?, el templo. Bueno, pues para hacerlo tiraron un claustro gótico que, como digo, pues sería algo nada, o sea, impensable total, ¿no? Sería impensable. Pero bueno, ahí tenemos esta capilla, hija de su época, barroca, decoradísima, bueno, pues, y para gustos está muy bien porque podemos estar viendo, ¿no?, las modas arquitectónicas y decorativas del siglo XVIII, y nos venimos a este lado y vemos, pues, las modas de la Edad Media, del gótico, ¿no? Otra de las cositas, ahora que estamos hablando de esas modas barrocas que os pueden gustar, ¿no?, cargado, recargado, rococó, ¿vale? Tenemos la sacristía de la catedral en el año 1760. Pues bueno, ya vemos aquí lleno de florines, florituras, espejos, como se dice la sacristía de los espejos. De ella decía Víctor Hugo, decía: Dante está en el claustro y Madame Pompadour en la sacristía, ¿vale? La expresión, ya sabéis, Víctor Hugo estuvo aquí en Pamplona, además durante unos cuantos días, y lo recoge un libro de Iribarren, ¿verdad?, Los viajeros de Pamplona a través de la historia, y tiene un capítulo muy grande, Víctor Hugo. La verdad que es muy interesante el tener, ¿no?, el testimonio de este gran escritor. Y bueno, sí que es cierto que, bueno, pues cuando llega a la catedral la ve y ya dicen, ¿no?, las orejas de burro de la fachada, Madame Pompadour y la sacristía. No se cortaba el burro de Víctor Hugo. Bueno, pues
ya que estamos hablando de la catedral, vamos a terminar también con otra de las construcciones que también es de finales del siglo XVIII, que es la fachada de la catedral, ¿vale? La fachada de la catedral se va a encargar Aventura Rodríguez, arquitecto no, director de la Academia de San Fernando en esta época, y va a realizar este dibujo, ¿vale? Este dibujo de la fachada, de lo que él piensa que podía ser una bonita fachada para la catedral. Aquí le dan el encargo de construirla como un vídeo que aparece en la Casa del Campanero con solo un dibujo a Santos Ángel de Ochandátegui, porque en la época ya era el arquitecto más significativo que había en Navarra. Pero claro, solo le dan un dibujo, ni proporciones, ni medidas, ni nada, un dibujo, ¿vale? Y dices, nada, esto te lo daba el gran Ventura Rodríguez. Y dices, ya, pero yo soy el que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces cuando decimos la fachada de la catedral, Ventura Rodríguez, y dices, bien, vamos a decir la fachada de la catedral que la dibujó Ventura Rodríguez, pero que la hizo Santos Ángel de Ochandátegui, ¿vale? Que estaría ahí con la cosa de, si hubiese salido lo del canal, aquí va a estar haciendo yo la fachada, está. Canal de Ochandátegui. Bien, la cosa es que Santos Ángel de Ochandátegui, como digo, únicamente disponía de este dibujo. Entonces, claro, el asunto es que para la construcción de la fachada se encontró con varios problemas. La iglesia tenía una fachada románica, la iglesia gótica, que se derrumba parte en 1390, me parece que es el 1 de julio de 1390, que es cuando se cae a la madrugada la nave central y entonces empieza a hacerse la gótica, mantiene la fachada románica. Claro, una fachada románica que es del siglo XII, que ahora estamos a finales del siglo XVIII. Pues anda que no tendría esa fachada hiedra o hierbitas, vamos, o sea, estaría la pobre erosionada. ¿Vale? Y bueno, pues volviendo otra vez a lo mismo, no podemos juzgarles, porque hoy en día el tirar una fachada románica sería para tirar antes al que se le ha ocurrido eso. Pero claro, en esta época pues no lo vería como un atentado a la cultura y a la historia, sino como algo necesario, esa modernización, ¿no? Como digo, hija de su tiempo. Entonces, pues venga, pues fuera la fachada. Entonces, Ochandátegui se encontró con el problema de hacer la fachada esta neoclásica. Entonces, aquí en ¿qué es lo que va a realizar? Mirad, primero va a levantar la propia fachada, con muchos, vamos a decir así, que la construcción vivió todos los avatares de ese final de siglo, de guerras, de historias de la familia real, un montón. De hecho, tuvo antes que parar el proyecto para agradar al prior, al deán de la catedral, y le construir un palacio para él, una casa que no daba permisos, ponía muchas trabas para la construcción de la catedral, y entonces le dijo, Ochandátegui, ¿tú qué quieres? Que te haga una casa nueva, ¿verdad? Entonces sí. Y venga, pues le hizo el palacio este de aquí, y entonces cuando le hizo el palacio ya está, venga, ahora ya puedes hacer tu fachada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hubo muchas críticas de si las columnas estaban muy pegadas, bueno, pues al fin, aquí no llueve a gusto de todos, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando tú ves cómo se hizo y tal, le coges cariño a la fachada. No solo lo hizo la fachada, sino luego también la parte exterior de este aquí, el atrio, ¿no? Con estas verjas, las columnitas de aquí, se cargó. Es todo del proyecto lo añade incluso él, ¿vale? Ochandátegui. Como digo, para hacer la fachada es curioso porque mantuvo la románica sin desmontarla, poco a poco, o sea, lo que era la estructura, la desmontó. De hecho, se sabe que contrató a canteros, no obreros normales, canteros para desmontar la fachada románica, o sea, con cuidado, las estatuas que habría y demás. Bueno, pues poco a poco la fue desmontando, pero dejó lo que era la estructura arquitectónica. ¿Por qué? Porque no podía quitarla, claro, si la quitamos es que se puede caer el edificio. Entonces primero levantó la fachada neoclásica y una vez ya vino algo muy difícil, que fue desmontar poco a poco la románica que estaba justamente detrás y apoyando, conforme iba desmontando, apoyando para que no se cayese el edificio. Y construir esta parte de la nave, lateral y central, a la manera gótica. ¿Vale? Entonces cuando nosotros entramos dentro de la catedral de Pamplona, los primeros cruceros, la bóveda de crucería, la primera que hay aquí, parece que es gótica, pero no es gótica, está hecha en 1800 por Ochandátegui. Eso fue cosecha propia, ¿vale? Esto no fue de Ventura Rodríguez, eso fue de él, y dijo, bueno, pues como hay que empalmar la nave gótica con la fachada mía, neoclásica, vamos a hacer, ¿no? Pues vamos a poner unas estructuras que parezcan, ¿no? Que no rompan con lo que es el equilibrio arquitectónico del templo. Y bueno, y la verdad que lo hizo muy bien. Y desde entonces, pues bueno, tenemos la fachada que, como digo, pues a Víctor Hugo le parecía unas orejas de burro y a otros no les gusta, ¿no? Pero bueno, la verdad que no hay que quitar el mérito que tuvo levantar
esa fachada de la catedral monumental, considerada, de hecho, en su momento, uno de los mejores ejemplos de neoclásico en España, ¿vale? Y bueno, y así ya llegamos a finales del siglo. Hemos empezado con una guerra, vamos a acabar con otra, ¿vale? Como os digo, ¿no? El siglo de las luces también tiene sus sombras, ¿no? El 21 de enero de 1793, a las 12 del mediodía, le cortaron la cabeza a Luis XVI. Y entonces empieza la fiesta, ¿vale? Empieza la guerra de la Convención, ¿vale? El Pirineos, como queramos decir, ¿vale? Un conflicto en el cual todas las casas reales de Europa se vuelcan contra la República Francesa, porque pues, cortarle la cabeza a un rey no se hace todos los días y tiene consecuencias bastante serias. Pues volvemos a tener otra vez la frontera de Navarra pues bastante delicada, ¿vale? Con esa guerra, como digo, de la Convención de 1793 a 1795, que sobre todo va a sufrir la parte del norte de Navarra. Orbaiceta se incendia, entre otros, ¿no? Entre la fábrica real de Orbaiceta y otras localidades, Burretes, todo lo que es el norte, y no solo causa una mortandad directa, sino que luego, una vez acabó la guerra, lo que sufrieron los habitantes de esos valles del norte con esos campos quemados, esas haciendas incendiadas, esas vacas muertas, ¿no? Porque los datos de fallecimientos por hambrunas y por enfermedad derivada de la guerra, ¿no? Pues, son bastante grandes. La miseria, ¿no? Y la muerte de los años siguientes. Bueno, pues en el año 1794 saltan las alarmas en Pamplona, porque este señor de aquí, el Real Montseny, cruzó con un gran ejército la frontera, llegó a la Ulzamaya de Cumberry, de aquel lado, y entonces, claro, aquí en Pamplona, pues las campanas suenan, y dicen, van a venir a la ciudad, vamos a prepararnos, ¿vale? Tenemos unas murallas magníficas, pero hay que prepararse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se arrasaron los arrabales de la Magdalena y de la Rochapea, destruyéndose el lavadero, la fábrica de papel, el convento de Trinitarios, los monasterios de Santa Engracia y de Rivas, y todas las casas de todos los vecinos que vivían en la Rochapea y la Magdalena. ¿Para qué? Para no dejar ningún parapeto, ningún edificio sólido en caso de ataque de este ejército revolucionario francés, ¿vale? Que ojo, que no había llegado todavía, estaba en la Ulzama, pero tampoco vamos a esperar a que asome por Guarte, ¿no? Arrasar todo. 1.200 personas se quedaron sin hogar de la noche a la mañana por esta medida preventiva. Pero es que la gracia es que el 22 de junio de ese año el rey Carlos IV de España firmó un tratado de paz con el gobierno galo y el ejército Montseny nunca llegó a Pamplona. No se indemnizó a ninguna de las 1.300 personas. O sea, no. A mí me habéis ido a la casa. ¿Cuándo me la vais a levantar otra vez? Sí, espérate a la mañana. ¿Vale? Se volvió a rehacer otra vez estos edificios, los religiosos, pero las casitas de los 1.300 pamploneses, pues vete a saber tú, ¿no? qué es lo que hubiese ocurrido. Y fijaros, estamos en el año 1794, ya empezamos ¿vale? Las cosas, ya esa Pamplona que hemos visto reformarse intensamente, con fuentes, canales, alumbrado, aceras, edificios nuevos, reformas de edificios antiguos, ¿vale? Esa de la Ilustración. Es curioso cómo a pocos kilómetros de allí, de Pamplona, en Italia, digo pocos porque es relativo, ¿no? Ya en el año, como digo, en el año 1800, a pocos kilómetros de allá en Italia, norte de Italia, en el Piamonte, mientras en Pamplona se están quejando los 1.300 ciudadanos de la Magdalena, mientras están cambiando las lucecitas de aceite de ballena, mientras están limpiando las cloacas, ¿vale? Pues un jovencito de 31 años sin cumplir todavía, que ya era el primer cónsul de la República Francesa, que es Napoleón Bonaparte, en el año 1800, como digo, vence a los austríacos en la batalla de Marengo. ¿Qué le iba a decir a esos pamploneses, ¿no? Que estaban con sus cloacas, con sus palacios, a Ochandateri, a todos, ¿no? Estos pamploneses de Pamplona, que poquitos años después este petit caporal, este que veis ahí en el caballo, iba a llegar a la ciudad de Pamplona y iba a armar la Marimorena, acabándose así, ¿no? Esa época de las luces, de la Ilustración, ese siglo XVIII. Pero bueno, esto de Napoleón, esto ya es otra historia, que ya la contaremos en otro momento. Pues bueno, pues muchas gracias.